Buenos días. Doctor Osvaldo, tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos los que nos escuchan, diputadas presentes, a todos los panelistas, bienvenidos. El Instituto de Investigaciones Legislativas y la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, ambos, les dan la más cordial bienvenida a este foro en conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. El día de hoy iniciamos. Por mi conducto les damos la más cordial bienvenida. Está con nosotros presente la diputada presidenta de la mesa directiva, Margarita Saldaña Hernández. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. Está con nosotros también la diputada María Guadalupe Aguilar Solache. Bienvenida, señora diputada. Está el presidente del InfoDF. Bienvenido, maestro Julio César Bonilla. La licenciada Marta Juárez, que es la titular del Centro de Investigaciones en Equidad de Género. Bienvenida. Por supuesto, el maestro Julio César Fonseca, titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México. Bienvenido. Y todos los demás que nos acompañan. Bien, vamos a dar inicio. Para ello, voy a leer brevemente una semblanza de la diputada Margarita Saldaña Hernández, que nos va a hacer el uso de la palabra en primera ocasión para inaugurar el foro y darnos su mensaje. La diputada Saldaña es política mexicana, miembro del Partido Acción Nacional desde 1982. Actualmente es diputada del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, y funge como presidenta de la mesa directiva. Es licenciada en Escultura por el IMBA y cursa las maestrías de Alta Dirección en el IPADE y Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su trayectoria política destaca ser diputada constituyente de la Ciudad de México en 2016, con el máximo honor promulgarse en ella la primera constitución política de la Ciudad de México. Fue además diputada local de la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 1997 y diputada federal en 2 ocasiones durante la 59 y 62 legislatura. En el año 2000 fue electa jefa delegacional en Azcapotzalco, siendo calificada por el periódico Reforma como la mejor jefa delegacional al terminar su encargo en las 16 entonces delegaciones. Y en la Administración Pública Federal se desempeñó como titular de la Delegación Sur del IMSS en el Distrito Federal de 2007 a 2009 y como subdirectora de la Coordinación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE, de 2009 a 2012. Diputada, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todas y a todos las personas que nos están acompañando de forma remota a través de la plataforma electrónica, las redes sociales y del canal de televisión en 21.2. Es un placer dar la bienvenida al foro virtual celebrado en conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales. Saludo en primera instancia a mis compañeras y compañeros diputados, a la diputada Guadalupe Aguilar Solache, que está presente, vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Próximamente está teniendo un poquito de problemas para conectarse, pero aprovecho para saludar al diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Asimismo, me da muchísimo gusto saludar al comisionado, al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, que nos está aquí acompañando, presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Bienvenido, maestro. Y igualmente me permito saludar a la licenciada Marta Juárez Pérez, titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, al doctor Osvaldo Alfredo Cruz Villalobos del Instituto de Investigaciones Legislativas y al maestro Julio César Fonseca Ortega, titular de la Unidad de Transparencia de este órgano legislativo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este foro. Agradezco de antemano la anticipación, la invitación para participar en este foro virtual organizado tanto por el Instituto de Investigaciones Legislativas como por la Unidad de Transparencia pertenecientes al Congreso de la Ciudad de México. De igual forma, celebro la decisión de llevar a cabo la realización de estos espacios de conversación sobre temas de tanta relevancia como lo es el derecho humano a la protección de los datos personales y la privacidad. El día de hoy, 28 de enero, se celebra como cada año el Día Internacional para la Protección
de datos personales en conmemoración de la firma del Convenio 118 del Consejo Europeo para la Protección de Datos Personales, el cual introdujo en 1981 la apertura para regular el tratamiento automatizado de los datos personales. Dicho convenio es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en el área de protección de datos, mediante el cual se obliga a las partes firmantes a tomar las medidas necesarias para adecuar su legislación a los principios establecidos por el convenio en el ámbito del tratamiento de la información personal. Su objetivo principal es lograr un equilibrio entre la adopción de medidas de seguridad apropiadas para la protección de dicha información personal y asegurar el libre flujo de datos personales entre países. Ahora bien, en nuestro país, el 12 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se aprobaron dos importantes documentos: el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal del 28 de enero de 1981, Convenio 108, y su protocolo adicional del 8 de noviembre de 2001, relativo a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos. En México, al igual que en el resto del mundo, la conmemoración de este día otorga la oportunidad para concientizar tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía en general la importancia del debido tratamiento y la protección de datos personales, con el objetivo de evitar que se siga considerando dicha protección solamente como una mera obligación impuesta arbitrariamente por las autoridades. Por tal motivo, en el marco de la conmemoración de este día tan significativo, a través de las exposiciones que se llevarán a cabo a continuación, se discutirán diversos temas de relevancia actual que estoy segura impactarán de manera positiva en la opinión general respecto a la trascendencia que tiene el garantizar la protección del derecho a la privacidad, a los datos de las personas. Antes de dar paso a dichas expresiones, quisiera hacer notar que durante el transcurso de la humanidad siempre se ha buscado la forma de obtener protección de los derechos fundamentales de las personas mediante el reconocimiento de los mismos en las normas jurídicas y en las políticas gubernamentales. Por tanto, el camino para asegurar la protección de los datos más íntimos de las personas ha sido lograr en México. Ha sido largo en México. Tomó más tiempo que en otros países europeos para que dicha protección fuera consagrada como un derecho en nuestra Carta Magna. Actualmente este derecho fundamental se encuentra consagrado a nivel federal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y a nivel local en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley de Protección de Datos de posesión de los sujetos obligados de la ciudad. En este sentido, el derecho a la protección de datos personales y la privacidad buscan garantizar a las personas el poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su indebido tratamiento. Sin embargo, opino que para garantizar la protección de este derecho no es suficiente la existencia de documentos normativos que ordenen su protección, pues es necesario además considerar la educación como un elemento clave, no solo para que las autoridades preserven los datos en su poder, sino para que los mismos ciudadanos hagan valer el ejercicio de su derecho y también eviten por cuenta propia divulgar sus datos a terceros. En tal sentido, es sustancial hacer del conocimiento de las personas los medios y las herramientas con los que cuentan para tal fin. Por ello, la importancia de la celebración de este tipo de eventos, en donde se puede abordar de manera amena tópicos que son de gran utilidad para los ciudadanos. En este momento en el que se encuentra la historia de la humanidad a causa de la pandemia que atravesamos, se han evidenciado antiguas y nuevas problemáticas relativas a la seguridad y tratamiento de los datos íntimos de las personas, y por ende ha surgido un interés legítimo por parte de la ciudadanía para asegurar la protección de su información. Este año, a diferencia de los anteriores, se ha incrementado el uso de las tecnologías de la información para comunicarse, pues la realidad que deja la pandemia nos impide realizar nuestras actividades cotidianas de manera presencial
como lo es en el caso de la educación, el trabajo, y por ello cada vez son más las personas que se ven en la necesidad de utilizar las plataformas electrónicas para transferir su información. Un dato interesante que arrojan los resultados del Censo de Población del INEGI, de Población y Vivienda de 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Historia, el INEGI, y recientemente publicados, refleja que el total de los hogares censados en la Ciudad de México, el cual asciende a 2.750.319.000, existen 2.084.156 viviendas particulares habitadas que disponen de Internet, lo cual representa más del 75% de los capitalinos. Con ello se reitera la importancia de la vigilancia de la seguridad durante la interacción electrónica, donde se comparten cantidades inimaginables de información y que no en todos los casos se protege dicho intercambio de datos, por lo que es necesario que las instituciones públicas generemos espacios de discusión a efecto de concientizar a la ciudadanía los riesgos que implican compartir su información privada con terceros sin asegurarse de que se les otorgue el tratamiento adecuado. Esta situación deja a la vista la gran responsabilidad que tenemos las instituciones públicas de hacer frente a los nuevos retos que se presentan y resolver las problemáticas surgidas, como son la violación de los derechos de las personas pertenecientes a grupos vulnerables y la violencia de género que causa potenciales daños a la intimidad y dignidad de las personas. Para ello, el Congreso de la Ciudad de México reitera su disposición para salvaguardar este derecho, no solo desde el punto de vista institucional como sujeto obligado al cumplimiento de la ley de protección de datos personales de esta ciudad, sino como órgano legislativo que se encuentra al pendiente de las problemáticas y reclamos sociales para reflejarlos en el marco normativo de las leyes de la Ciudad de México. Expuesto lo anterior, doy paso a la intervención del doctor Osvaldo Alfredo Cruz Villalobos, perteneciente al Instituto de Investigaciones Legislativas, quien modera las participaciones de este foro. Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente a todos. Diputada, muchísimas gracias por sus palabras. A continuación tiene el uso de la palabra el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Bienvenido nuevamente, comisionado. Es comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Maestro en Derecho por la UNAM y máster en Protección Constitucional y en Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. Maestro, adelante, por favor. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas y todos. Me siento particularmente honrado por compartir esta mesa con la diputada Margarita Saldaña. Toda presidenta, muchas gracias por esta oportunidad. Con la diputada Aguilar Solache, diputada, es un honor estar también con usted, por supuesto con usted, don Osvaldo Villalobos, con Marta Juárez y con Julio Fonseca. El día de hoy, efectivamente, el agradecimiento al Congreso también de la ciudad en su totalidad y de manera muy particular al Instituto de Investigaciones Parlamentarias o Investigaciones Legislativas del propio Poder Legislativo de nuestra capital y a su unidad de transparencia por esta amable invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la relevante ocasión que hoy nos reúne, la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. En la actualidad, nadie discute, al menos en Occidente, que el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales forman parte del conjunto de derechos y libertades democráticas de carácter fundamental en cualquier sociedad moderna, que los estados nacionales están llamados y obligados a garantizar en su efectiva vigencia y siempre en beneficio de las personas. La era en que vivimos está caracterizada por la diaria y permanente convivencia e interacción de millones de personas a través del espacio digital sobre plataformas y redes a las que nos conectamos y desconectamos. Esto naturalmente se ha acentuado de manera muy profunda durante esta última etapa donde la pandemia ha colocado al mundo y al planeta frente a diversos retos. Al hacer lo anterior, buscamos, vía digital, intercambiar, enviar, producir, difundir y replicar información de todo tipo y en muy diversos formatos. La información y su flujo se ha democratizado sin duda.
Sin embargo, tales acciones implican en muchas ocasiones diversos riesgos y la recolección de datos personales por parte de personas, entidades privadas e instituciones públicas y que se usan tanto con fines lícitos como ilícitos. Eso también hay que decirlo. Si bien es cierto que el desarrollo tecnológico ha representado grandes beneficios para las personas en términos de fácil e inmediato acceso al conocimiento, a la información, no podemos dejar de lado el hecho de que ese mismo desarrollo ha traído aparejados riesgos significativos para las personas, cuyos datos personales circulan sin mayor control en la red, vulnerando así su derecho a la autodeterminación informativa, como se ha denominado en Europa, su intimidad, su esfera privada e incluso su dignidad. En la protección de los datos personales confluyen por lo mismo temas que son de la mayor importancia en los tiempos en que actualmente vivimos y los avances tecnológicos que enfrentamos, ya que se suceden el uno a otro de modo vertiginoso y las instituciones, en consecuencia, tenemos el deber, la obligación de responder a la gente de un modo oportuno, eficaz, preventivo, visionario y, ojo, coordinado. Debemos diseñar y generar a través de un diálogo abierto, plural e incluyente, una política integral de ciberseguridad que consolide y profundice los avances en materia de combate a las vulneraciones que puedan existir en la digitalidad. Una política que además, a través de los mecanismos y espacios que nos brinda el Sistema Nacional de Transparencia, sea sensible y responda a las voces de las mujeres, los hombres, los niños, los indígenas, la diversidad sexual, etcétera, la diversidad de los centros de poder en nuestra democracia moderna, pero también abonando en nuestro adultecismo, en donde se atienden a las voces de las y los niños cuya seguridad e integridad es nuestro deber garantizar a toda costa. Este centro de especial consideración para nuestra democracia tiene que ser de relevancia muy importante en el tratamiento y naturalmente en el significado material al principio que nos vincula hoy incluso la materia de control de convencionalidad, y me refiero al interior superior de los menores y a nuestra más profunda y amables aspiraciones de un bienestar futuro como sociedad en su integralidad. Es preciso, de igual modo, discutir temas como la autodeterminación informativa y así dar pleno control a las personas sobre los datos que se les concierne y son parte de su dignidad, de su privacidad, de su justa autodeterminación. Dan forma y fondo al derecho a la verdad y al derecho al olvido, entre otros rubros que es necesario normar y avanzar entre todas y todos. Por lo anterior, me alegra profundamente la realización de este evento y la conmemoración de un día tan significativo en el que, como lo señala la ONU respecto de este tipo de celebraciones, lo importante es que, como hoy lo haremos, se reflexione en torno al significado de lo que se celebra, al camino que hemos recorrido para llegar hasta aquí y en torno a lo que nos falta por hacer. En tal sentido, es de resaltarse el permanente compromiso del Congreso de esta gran ciudad capital con las libertades, los derechos de las personas y con la democracia, así como con la generación de espacios como este, de información, de difusión, de comunicación, de intercambio de ideas, con una visión crítica, analítica, democrática, con análisis profundo de los hechos, para que se pueda construir una discusión en torno a los temas comunes, en torno a los temas que el día de hoy estamos enfrentando, pero que naturalmente tendrán efectos más temprano que tarde en nuestra sociedad. Son precisamente estos elementos, estas aperturas como las que hoy vemos y la productividad que caracterizan al Poder Legislativo de la gran Ciudad de México, los elementos que, estoy cierto, nos permitirán construir y abonar a los marcos normativos institucionales relevantes que se traduzcan en ecosistemas seguros para las personas que usen Internet y principalmente para garantizar de modo efectivo la prevalencia de los derechos humanos de las personas. El gran capital en un espacio digital sigue siendo la persona. Y en una ciudad de derechos como esta, defender los mismos significa avanzar de manera progresiva e interdependiente en una tarea democrática y constitucional compartida entre todas y todos. Lo que hoy hace el Congreso
de nuestra ciudad es sin duda alguna un paso por el camino correcto. Solo pensando en otros universos se alcanzan otros mundos. Es momento de imaginar, es momento de construir, es momento de reinventarnos como sociedad, es momento de unidad y fortaleza, porque los retos que nos dejará la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 son múltiples y como humanidad, como sociedad, como instituciones, tenemos que dar el mejor de nuestros esfuerzos para que de manera colaborativa podamos desarrollar una tarea fundamental, la colocación en el centro de nuestras actividades de la dignidad de la persona y con ello el bienestar y la justicia progresiva en nuestro país y en nuestra capital. Muchas gracias una vez más por esta oportunidad. Un abrazo fuerte y que siga siendo un día muy exitoso para todas y todos ustedes. Abrazos y muchas gracias. Le agradecemos sus palabras, comisionado presidente. A continuación, tiene el uso de la palabra, de acuerdo al programa, el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, que me voy a permitir leer una breve semblanza de él. Cuenta con estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, así como en Administración de Empresas. Participó en el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1999. Actualmente, el diputado es diputado por Coyoacán en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México en el grupo parlamentario de Morena. Preside la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, desde donde ha impulsado la implementación de las mejores prácticas de transparencia proactiva, rendición de cuentas y parlamento abierto. Fue el primer legislador en presentar una iniciativa en materia de austeridad en el Congreso de la Ciudad de México, con el fin de ejercer un servicio público con ética, transparencia y honradez, eliminando privilegios como vales de gasolina, viáticos, choferes, bonos extras, entre otros. Asimismo, ha impulsado la reducción de recursos del presupuesto de del Congreso de la Ciudad de México en apego a la austeridad en el ejercicio del servicio público. Desde la comisión que preside el diputado, ha dado conducción al proceso legislativo y de conformación al sistema local anticorrupción. Diputado, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias quiero agradecer mucho la invitación de Julio Fonseca, titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México. Hay una estrecha relación entre la protección de datos personales y el contenido de los mismos en los archivos. Yo antes de empezar quiero comentar que mi exposición la voy a basar en los datos personales y la relación que tienen con los archivos. Es de suma importancia mencionar que las leyes generales, tanto en la protección de datos personales como en los archivos, son emanadas de la reforma constitucional del 7 de febrero del 2014 en materia de transparencia. Con esta reforma, estos temas cobraron mayor relevancia en la agenda pública y democrática de nuestro país. Cabe mencionar que la relación entre ambos temas viene establecida en el artículo 36 de la Ley General de Archivos, en la cual se especifica la temporalidad que deben de estar resguardados en un archivo de concentración por 70 años, los documentos que contengan datos personales sensibles y que a su vez estén considerados como documentos históricos. Una vez concluida esta temporalidad, los documentos pasan a ser considerados documentos históricos, los cuales son considerados fuentes de acceso público, mismos que la Ley General de Datos Personales menciona que los sujetos obligados no estarán obligados a recabar el consentimiento del titular de los mismos cuando se figure en estos archivos. A partir de esto, debemos identificar momentos en el tratamiento de los datos personales. Primero de ellos es cuando se encuentra en un archivo de trámite, en el cual los datos personales deben de ser protegidos por los sujetos obligados. El ciudadano puede acceder a su derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos. El archivo de trámite se administran los documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones del sujeto obligado. El segundo momento es en el que los datos personales se encuentran en los documentos integrados en un archivo de concentración, en los cuales
Una vez concluida su vigencia administrativa, el archivo de trámite realiza la transferencia primaria. En estos se hace la valoración de los documentos, de los cuales se tendrá que hacer un dictamen para determinar si un documento causa una baja documental o si procede la concentración o transferencia a un archivo histórico. Es de destacar que los grupos interdisciplinarios o comités técnicos de cada sujeto obligado tendrán una labor muy importante en la clasificación de estos documentos. Ellos valorarán y determinarán si un documento es de valor histórico y en caso de que no tenga datos personales sensibles, será transferido a un archivo histórico. No obstante, si tiene datos sensibles, los documentos tendrán que resguardarse en el archivo de concentración. En el tercer momento, es justo cuando los datos personales sensibles forman parte de documentos que se encuentran en archivos históricos, en los cuales serán públicos y de consulta para la investigación histórica. Es importante señalar que 70 años de resguardo a un archivo de concentración de un documento con datos personales sensibles puede llegar a contraponerse con derechos colectivos. Si bien la ley establece que los órganos autónomos en materia de transparencia pueden determinar el acceso a dichos archivos de manera excepcional en ciertos casos, es prudente reducir la temporalidad a un lapso de 30 años, iniciativa que se encuentra en discusión en el Senado de la República, para que el acceso a las fuentes históricas con datos personales sensibles pueda ser de consulta pública y sin que los órganos garantes emitan una resolución por cada documento. Cabe señalar que la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados indica que los datos personales son clasificados como confidenciales, sin una temporalidad establecida. En tal virtud, es muy importante destacar que en archivos con valor histórico, además de tutelarse la protección de datos personales, se encuentra en valoración dos derechos, el de acceso a la información y el derecho a la verdad, es decir, derechos de tipos colectivos. La protección de los datos personales de la ciudadanía es imperante en un Estado democrático como el mexicano, en el cual las instituciones están obligadas a no difundir sin consentimiento los datos sensibles de ninguna persona. No obstante, los datos personales en documentos históricos pueden ayudar a que la verdad sobre hechos trágicos en la historia reciente de México salga a la luz. Y aquí tenemos el ejemplo muy claro de lo que sucedió en Ayotzinapa y la desaparición de los 43 normalistas. Lo anterior, sin desproteger a las personas que así lo deseen, sientan que sus datos están siendo vulnerados, pues en la Constitución se garantiza ese derecho. En conmemoración del Día de la Protección de Datos Personales, cabe mencionar que son una parte fundamental de la vida democrática de la ciudad y del país. Sin embargo, no debemos confundir entre la protección de datos con la opacidad en el ejercicio público. Hay una línea muy delgada entre estas dos acepciones, las cuales, con los entramados legales que nos hemos encargado de armonizar y de implementar, hemos sabido dar una certeza jurídica a efecto de que, por un lado, garantizamos el derecho humano de toda persona a acceder al libre tratamiento de sus datos sin que se vulnere su intimidad, y por otro lado, con la nueva Ley de Archivos de la Ciudad de México, se puede garantizar el acceso irrestricto a archivos que contengan delitos de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos. Asimismo, en la ciudad le añadimos que no podrán ser clasificados los que también contengan actos de corrupción. Es así como desde la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de esta primera legislatura, que hemos ido abonando en el entramado jurídico que permita diferenciar y dar certeza de cada uno de los derechos humanos emanados de la reforma en materia de transparencia, protección de datos personales y archivos del 7 de febrero del 2014, los cuales son retomados por la Constitución de la Ciudad de México, así como abonar en los derechos que hacen de esta ciudad una ciudad democrática y respetuosa de los derechos. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Aguilar Solache. Me voy a permitir presentarla. Cuenta con la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México,
En la administración pública se ha desempeñado como asesora, directora territorial de San Lorenzo Tezonco. Posteriormente se incorporó al Fideicomiso Educación Garantizada como titular del programa Va Seguro. Actualmente es diputada local del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, electa por mayoría en el Distrito 31 de la demarcación Iztapalapa. Es presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de las comisiones de Salud, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Derechos Humanos, Movilidad Sustentable, así como de Transparencia y Combate a la Corrupción. Adelante, diputada, por favor. Muchísimas gracias, Osvaldo, por la presentación. Quiero saludar a mis compañeros y compañeras diputados y diputadas. Un saludo también al presidente del Info, el maestro Julio César. Agradecer tanto al Instituto de Investigaciones Legislativas como a la Unidad de Transparencia por la invitación. Muchas gracias, Julio. Y bueno, pues el día de hoy, ya lo mencionaron, pues se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Esta fecha tiene como propósito, obviamente, generar conciencia sobre la importancia de proteger, promover, difundir el llamado derecho a la privacidad. La protección de datos personales constituye no solo un derecho humano, sino que es un elemento central y transversal de las actividades institucionales desde hace ya un tiempo. No obstante, dadas las actuales condiciones derivadas de la pandemia, el tratamiento de los datos personales cobra especial relevancia, pues el cambio en la dinámica social obligó a un cambio en la dinámica institucional. Esto nos obliga a reflexionar sobre lo importante que resulta que todo sujeto obligado en posesión de datos personales les otorgue un trato acorde al orden jurídico en esta importante materia. Los datos personales son definidos por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, como puede ser nombre, número de identificación, datos de localización o uno o varios elementos de la identidad de la persona. La misma ley prevé una definición específica para los datos personales sensibles, que como bien sabemos, se refieren a aquellos referentes a la esfera más íntima de las personas. Por lo que un uso indebido de estos puede derivar ya sea en actos de discriminación o incluso generar condiciones de riesgo para sus titulares. Debe señalarse que la coyuntura por la que atraviesa el mundo y evidentemente nuestro país ha obligado a rediseñar la actuación de ciertas instancias, principalmente que por su preponderancia no son susceptibles de suspender definitivamente operaciones. No es un secreto que en buena medida ha sido gracias a las plataformas tecnológicas y las redes sociales que la sociedad ha podido sortear barreras que ha traído consigo el denominado distanciamiento social. Como consecuencia de esto, millones de personas en nuestro país y cientos de miles en esta ciudad nos hemos auxiliado todavía más del Internet para conocer y realizar distintos trámites, así como para llevar a cabo labores relacionadas con nuestras actividades profesionales y hasta para mantener las relaciones interpersonales bajo parámetros de sana distancia. Este aumento en la dependencia del Internet, que en esencia es una herramienta de transmisión de datos, obliga invariablemente a cuestionar sobre las implicaciones que tiene y que puede tener el compartir tanta información con otras personas en cualquier ámbito en el que se haga. Esto es así ya que en muchos casos se trabaja desde casa y las reuniones virtuales implícitamente facilitan la obtención de datos personales que de otra forma sería muy difícil conseguir.
Por ejemplo, se pueden revelar indicios de nuestro domicilio, pueden conocerse caras y nombres de las personas con quienes habitamos, hijos, parejas, padres, etcétera. Incluso se pueden revelar datos considerados sensibles como creencias religiosas, el origen racial o étnico, por ejemplo. En el ámbito de las relaciones interpersonales, las reuniones virtuales representan un riesgo, ya que cualquier persona puede grabar o tomar capturas de pantalla, comprometiendo gravemente nuestra intimidad y por ende nuestra seguridad. Las víctimas de este tipo de atentados contra la intimidad que constituyen un delito somos principalmente las mujeres, quienes, por cierto, continuamos constituyendo el grupo social mayoritario. De conformidad con los datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues de los 126.014.024 habitantes que hay en México, el 51.2% somos mujeres. Actualmente sabemos que existen muchos tipos de violencia y que se ejercen desde diversos ámbitos de la vida cotidiana. En efecto, de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, existen al menos 9 tipos de violencia que pueden ejercerse en contra de las mujeres. Así, el esquema de protección a la mujer abarca diversos aspectos que de otra manera continuarían pasando desapercibidos, pues mucha de la violencia que impera actualmente tiene su origen en usos y costumbres que se encuentran totalmente fuera del contexto actual. Así ha sido posiblemente que muchas mujeres puedan reconocer el tipo de violencia del que son víctimas y también que muchos hombres sean conscientes del tipo de conductas violentas que desarrollan. Mientras que otros desafortunadamente no son capaces de vislumbrar las conductas dañinas que ejercen en contra de las mujeres. Tal es el caso de la denominada violencia digital, la cual para efectos jurídicos es entendida como cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet o cualquier medio tecnológico por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral tanto a ellas como a sus familias. En efecto, y muy desafortunadamente, son frecuentes los casos en donde las personas son expuestas en redes sociales por ejercer conductas que vulneran o son contrarias al derecho que tenemos las mujeres a vivir libres de violencia en cualquiera de sus modalidades. Respecto a esto último, debo detenerme, pues como vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género, puedo decir que el Congreso ha trabajado constantemente en atención a las legítimas demandas de la ciudadanía, mayoritariamente mujeres, que exigían una legislación que reconociera y sancionara conductas que violentan la intimidad de las personas a través de los medios digitales. Producto de lo anterior, se hicieron una serie de reformas legislativas que hoy en día se conocen como Ley Olimpia, reformas que además se dieron dentro de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres emitida por la jefa de gobierno de la ciudad. Ambas acciones han representado un avance en contra de la violencia digital, pues evita que exista impunidad, al tiempo que se articulan una serie de acciones para que esta práctica, que había sido común hasta hace unos años, actualmente sea socialmente reconocida como lo que en realidad es un delito. Para ir cerrando mi intervención, a modo de conclusión, me gustaría invitar al público en general a la reflexión sobre los 3 siguientes aspectos. 1. Como usuarios de diversos servicios públicos y privados cuyo acceso y uso se da a través de Internet, mediante terceros, es importante cuidar
qué y cuál es la información que estamos compartiendo. Hay que asegurarnos de transmitir la información estrictamente necesaria y no más. 2, en el ámbito laboral, es muy importante asumir que la información que compartimos y recibimos se debe ceñir estrictamente a dicho ámbito y que la vida personal de las personas que conforman nuestro equipo de trabajo debe respetarse a toda costa. Y 3, en el ámbito de las relaciones interpersonales, debemos extremar precauciones y no compartir información o aspectos de nuestra vida personal con personas que no sean de nuestra entera confianza, pues se corre el riesgo de ser víctima de violencia en su modalidad digital. Finalmente, señalar que desde el Congreso de la Ciudad de México se continuará impulsando una agenda legislativa en favor de una adecuada protección de la intimidad de todas las personas con una perspectiva de género, así como en nuevos enfoques para abordar este tema que, como mencioné al principio de la intervención, cobra más relevancia que nunca. Muchas gracias por el espacio, por su atención y bueno, saludo de nueva cuenta con especial afecto a las personas que siguen este evento y de nueva cuenta agradecer al Instituto de Investigaciones Legislativas y a la Unidad de Transparencia por la organización de este espacio de diálogo y reflexión. Muchas gracias. Gracias, diputada. Interesante reflexión la que nos comparte. A continuación, tiene el uso de la palabra la licenciada Marta Juárez Pérez. Ella es bibliotecóloga, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha cursado el diplomado Población y Equidad en un mundo cambiante en el Colegio de México. Otro sobre derechos sexuales y reproductivos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Cursó el taller sobre presupuestos públicos de la organización Budget International y realizó una estancia para cursar un diplomado en liderazgo en el Gloria Steinem Leadership Institute en Washington, D.C. A partir de enero de 2019, es titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, unidad administrativa del Congreso de la Ciudad de México, que tiene como objetivo ofrecer asistencia técnica a las actividades legislativas en derechos humanos de las mujeres en el Parlamento. Ha sido consejera consultiva del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y ha colaborado como asesora en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Buenos días. Es un honor estar compartiendo esta mesa con la diputada Margarita Saldaña, presidenta de la mesa directiva del Congreso, con el maestro Julio César Bonilla, presidente del Info, con los diputados Carlos Castillo, con la diputada Guadalupe Aguilar, y agradezco, por supuesto, la invitación tanto del Instituto de Investigaciones Legislativas como de la Unidad de Transparencia del Congreso para aportar un punto de vista desde la perspectiva de género y de los derechos humanos, que completaré a lo ya expresado por la diputada Aguilar Solache, en un tema de tanta relevancia como es la protección de los datos personales en la conmemoración de este Día Internacional que protege estos datos. Bueno, me parece que el tema de los datos personales, como ya lo mencionó el maestro Julio César Bonilla, se tiene que enfocar necesariamente en el reconocimiento del Estado moderno, reconociendo las libertades y derechos individuales. El derecho a la información y la transparencia son derechos que se han generado de manera reciente y todavía más el tema de la normatividad sobre la protección a los datos personales. Y en este tema, ya quienes me han antecedido han hablado de que hay líneas delgadas entre el tema del derecho a la privacidad y la publicidad sobre las funciones públicas y la obligación que tienen los estados modernos para garantizar el derecho a la privacidad, que en últimos casos estamos hablando de la dignidad humana de las personas. Entonces, bueno, por lo menos los estudiosos que abordan estos temas nos hablan de 3 ámbitos: el íntimo, que puede ser inclusive sobre los propios pensamientos de las personas, el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público. En cada uno, digamos, son partes de una misma moneda, dependiendo si se observa desde el papel del funcionariado, que a veces tenemos que ceder cierto grado de privacidad sobre nuestros bienes, sobre nuestra economía, con ciertas limitaciones, o desde el punto de vista de la ciudadanía, que tiene derecho a exigir mayor información al poder público, ¿no? A los poderes públicos. Entonces, son 2 caras de una misma moneda.
Hago referencia a estas esferas de lo íntimo, de lo privado y de lo público porque para el mundo de las mujeres esta visión ha sido históricamente y socialmente, su desempeño en el mundo ha estado muy vinculada al ámbito de lo íntimo, de lo privado, del hogar. Y durante las últimas décadas, durante el último siglo, las mujeres hemos incursionado en el ámbito de la participación pública, de lo político, en todas las esferas prácticamente, educación, social, política y demás, ¿no? Entonces, a partir de esa incursión de las mujeres también y desde una perspectiva del feminismo como origen, del movimiento de mujeres en el mundo y por supuesto últimamente desde el desarrollo académico, se ha incorporado la perspectiva de género para que esta perspectiva esté presente en el desarrollo de políticas públicas, normativa, legislaciones, mecanismos institucionales, presupuestos, etcétera, en diferentes niveles, a nivel internacional, nacional, local, público, privado, ¿no? Entonces, bueno, es claro la obligación del Estado moderno y democrático de proteger la privacidad, la protección de los datos personales y garantizar al mismo tiempo el derecho a la información y a la transparencia. Asimismo, en esta dicotomía de lo público y lo privado, el Estado tiene que intervenir para ampliar derechos que garanticen las libertades de las personas. Se interviene para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, inclusive dentro del espacio familiar, ¿no? Que podríamos pensar que es naturalmente privado, el derecho a la educación sexual de niños, niñas y adolescentes, aún también dentro del ámbito de la protección paterna, materna, de la familia, y aquí enfrentamos constantemente un tema de ponderación de derechos, ¿no? El derecho de los padres a educar a los niños, el derecho de los niños a recibir educación sexual, y de ahí es tan importante el tema de la discusión de estos derechos en tribunales y el desarrollo de legislación. Yo voy a poner 3 ejemplos en 3 temas que tienen que ver con el tema de protección a datos personales y los derechos de las mujeres. Uno es la publicidad indebida de datos, imágenes íntimas y privadas de las mujeres que afecta desproporcionadamente a las mujeres y adolescentes, en donde el tema del consentimiento y la libertad para compartir información en los mensajes de sexting, se prioriza la voluntad personal para compartir con la pareja con un consentimiento que es un concepto que la propia ley de datos personales reconoce, y el problema empieza cuando esa comunicación libremente decidida se difunde masivamente a través de particulares, ¿no? A través de las redes sociales sin el consentimiento de la persona afectada, de la mujer afectada. En ese sentido, ya la diputada Aguilar Solache habló de la reforma que recientemente el Congreso de la Ciudad de México legisló sobre el tema de violencia digital con el afán de acotar este mundo de intervención sobre la afectación a la dignidad y la vida íntima de las mujeres. Entonces, no me voy a detener más en ello, solamente recordar que esta ley es una ley vigente a partir de enero del 2020 y que es un tema que sigue en discusión pública a nivel federal y que también en el Senado de la República y en otras entidades se ha estado desarrollando. Ahora bien, tenemos un problema cuando estamos hablando de particulares. Yo decido subir un video, una foto, se lo comparto a mi novio y hay un problema cuando mi novio o mi exnovio, mi expareja, mi excompañero difunde esa información. Es otro problema. Pero hay una distinción muy grave y muy clara cuando esa información se difunde por parte de un funcionario público. Ahí tenemos otro nivel de responsabilidad y la ley también ha ensanchado esa obligación del funcionariado público de no difundir, por ejemplo, imágenes ante investigaciones de casos judiciales. Hemos visto en el contexto, en la prensa, la difusión de mujeres víctimas de feminicidio que se filtran a los medios de comunicación, ¿no? Es un tema todavía en discusión, el tema de la nota roja y los periódicos amarillistas, y cómo sale a la luz a través de los medios de comunicación, no solo redes sociales, sino prensa impresa o televisión o radio, la difusión de datos personales, imágenes íntimos. Pero ahí el asunto es el funcionariado, es quien difundió esa información, quien filtró esa información. Entonces tenemos otro problema y ahí la ley, también el Estado ha buscado la manera de ensanchar derechos y proteger el derecho a la intimidad, inclusive de las víctimas, ¿no? En ese sentido, solamente voy a hacer mención que, como son parte de la discusión pública estos asuntos, en el Congreso de la Ciudad de México, la propia diputada Aguilar Solache ha presentado una iniciativa para que, además de la protección de datos personales que ya considera la ley particular sobre el tema, otras leyes, como la Ley de Responsabilidades Administrativas, la protección de datos personales propiamente, o el Código Penal para el Distrito Federal, regulen esta sanción hacia las personas servidoras públicas que no aseguren la protección de datos personales y vulneren la dignidad y el honor de las personas. Lo mismo presentó una iniciativa similar la diputada Isabela Rosales para modificar el Código Penal
y sancionar como un delito en el ámbito de la Procuración de Justicia la difusión de imágenes. Esto ya está reconocido en la Ley de Datos Personales a nivel federal y a nivel local, y entonces lo que hace el Congreso, lo que hacen los legisladores, lo que hace el Estado es ensanchar esta protección de derechos sobre la intimidad de las personas y buscar que en otros instrumentos legislativos también se dé esta protección, porque es necesario hacerlo desde diferentes lugares. Ahora, de manera muy breve, voy a hablar que ya la diputada también mencionaba que un tipo de violencia es la violencia política por razones de género en el ámbito político electoral, y lo menciono porque me parece que esta violencia política en el ámbito político electoral contra las mujeres confluye con el tema de la violencia digital y con el tema de la afectación desproporcionada a la intimidad de las mujeres. La CEDAW nos dice claramente que en su recomendación número 35, que la violencia por razón de género contra las mujeres es uno de los medios sociales, políticos, económicos fundamentales a través de los cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles estereotipados. Y esto me parece que es fundamental, la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles estereotipados. Entonces, este aspecto es crucial para la transformación en la esfera de la vida pública para la participación de las mujeres. Y lo es también, por supuesto, las mujeres que participan en la vida política y la contienda electoral. ¿Y por qué hago señalamiento de esta afectación desproporcionada? Porque ya hemos visto que existen campañas políticas que han utilizado imágenes con una connotación sexual, lo cual es diferente, la afectación sexual y el tratamiento de estos tipos de imágenes para mujeres que para hombres, y se han usado para deslegitimar y ensuciar el desempeño de las mujeres políticas. Nosotras sabemos del caso de la candidata a Coyoacán, a la alcaldía de Coyoacán, que es actriz y realizó películas, y sus contendientes políticos utilizaron esas imágenes de desnudos en sus películas para hacer campañas sucias y ensuciar su reputación. También sabemos que hay casos de mujeres políticas lesbianas en los que durante campañas electorales se utiliza su preferencia sexual, que es un dato sensible, es un dato sumamente íntimo, es un dato de protección del más alto nivel de acuerdo a la ley, y lo utilizan como una parte de una campaña que afecta desproporcionadamente a las mujeres por un hecho de publicitar un dato de su preferencia sexual, que es un dato de la mayor intimidad que debería de estar, ¿no? Eso sucedió en Zacatecas y ha sucedido en Aguascalientes. Las organizaciones civiles que han estudiado el tema nos indican que ha habido un incremento de la violencia política contra las mujeres en medios tecnológicos y redes sociales, ¿no? Hay datos en donde hay muchas agresiones en este ámbito digital a las mujeres políticas, y es muy importante saberlos, ¿no? Y esto afecta a las mujeres de todos los partidos, en todos los niveles de participación. Y hay una candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en un distrito local en la Ciudad de México, en donde esta candidata señaló haber recibido en redes sociales insultos contra su persona, publicaciones con información sobre su vida privada y mensajes sobre su sexualidad. Otra vez ahí el tema del espacio más íntimo de las mujeres expuesto en un espacio público desde el ámbito de la política. Otra candidata de la coalición por México al Frente para la alcaldía de Xochimilco reconoció haber recibido mensajes discriminatorios a través de redes sociales con estereotipos de género de parte de hombres, quienes minimizaban los comentarios de la candidata con la frase "es vieja". Otra candidata por la coalición de México al Frente para la jefatura de gobierno, su representante señaló que el aspirante recibió en redes sociales insultos contra su persona, publicaciones con información sobre su vida privada y mensajes sobre su sexualidad. De nuevo, el tema de la sexualidad usada en contra de las mujeres. Denunció la inserción en un medio de comunicación impreso nacional con propaganda difamatoria y misógina en contra de esta candidata. En fin, tenemos varios casos. Esto está documentado en una evaluación de la incidencia de la violencia política que realizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y por lo tanto, como están estos problemas públicos, el Congreso de la Ciudad de México también recientemente legisló en torno a la violencia política por razones de género, en la que este tipo de acosos y de agresiones quedaron documentadas en una reforma que, pues bueno, sabemos no puede ser aplicada en este proceso electoral porque no se aprobó en el tiempo que debía de haberse hecho para que aplicara, pero se hicieron las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia. Ya estaba
este reconocimiento de la violencia contra las mujeres en esta ley. Entonces, tenemos esa serie de problemáticas como ejemplo de cómo la afectación a los derechos personales de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, pues está presente en diferentes espacios de la participación de la vida pública de las mujeres, y cómo tenemos que estar equilibrando, transitando, interpretando, viendo caso por caso, casuísticamente, para generar leyes generales para resolver los diferentes problemas. Entonces, ¿hacia dónde ir? Evidentemente, la ley lo que hace es buscar prevenir, presentar modelos educativos que prevengan estas conductas, se emiten medidas de protección, se emiten sanciones, se emiten protocolos y se emite reparación del daño. Pero eso es lo que me parece muy importante. Con el tema de la afectación a los derechos humanos de las mujeres, a las niñas, a los adolescentes, cuando un hecho sucede, el daño está hecho. Entonces, aquí es muy importante el tema de la reparación del daño y de la prevención. Y sobre todo desde el papel, desde el funcionariado público, que debe de ser un compromiso mucho más alto para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Entonces, bueno, solamente hacer mención que la ley de protección de datos personales en la Ciudad de México tiene muy claramente identificado cuáles son los datos personales sensibles y limitaciones muy claras para ello. Nos dice que los datos personales sensibles son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de la titularidad de los datos personales, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleva grave riesgo para que esto suceda. De manera enunciativa, más no exhaustiva, considera datos sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial, étnico, estado de salud presente o futura, información genética, información biométrica, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones y preferencias sexuales. Entonces, bueno, me parece que el tema del ensanchamiento de derechos en diferentes leyes y desde diferentes enfoques, reconociendo en efecto el diferente nivel de afectación que pueda tener para mujeres y para niñas víctimas de diferentes delitos y que se reconozca en la ley, es una tarea que es fundamental para el desarrollo de la normativa que en adelante se genere. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Interesantes como todas las participaciones que hemos escuchado. A continuación, tiene el uso de la palabra el maestro Julio César Fonseca Ortega, quien es licenciado en Derecho con mención honorífica por la UNAM, con maestría en Administración Pública y doctorado en Derecho, adicional a diplomados y cursos en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y servicio profesional de carrera y ética pública. Instructor de cursos en diferentes temas, cuenta con más de 12 años de experiencia en el servicio público, tiempo en el cual ocupó diversos cargos, como son titular del área de información pública en Iztapalapa, colaboró también en las oficinas de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social Local y del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. En el ámbito legislativo se ha desempeñado como investigador especializado, secretario técnico y actual titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura. Adelante, maestro, por favor. Gracias, muy buenos días. Gracias a todas y a todos por las participaciones. Me da mucho gusto saludar a las personas que nos ven y escuchan mediante las redes sociales y el canal del Congreso de la Ciudad de México. Y sobre todo es un honor compartir este espacio con las y los distinguidos participantes que me han antecedido en el uso de la palabra. Fue un gusto escuchar cada una de sus ponencias en donde abordaron temas relevantes en materia de protección de datos personales, enfocados en problemáticas actuales que suponen los desafíos tanto para las y los servidores públicos, así como también para las personas titulares de los datos personales. Tal y como señaló la diputada Margarita Saldaña, presidenta de este órgano legislativo, al inicio del presente evento, el propósito con el que se organizó este foro, además de conmemorar este Día Internacional, radica en la necesidad de brindar un espacio de apertura para la difusión de este derecho humano a través del diálogo y la exposición de ideas vanguardistas aportados desde distintos puntos de vista y ámbitos de aplicación. Ahora bien, la preocupación para proteger la privacidad y los datos personales ha ganado notabilidad con el tiempo, pues es un tema que no solamente le importa a los profesionales del derecho o a las demás ramas afines a las ciencias sociales, sino que también le concierne de sobremanera a la población en general. Me causa mucho gusto advertir
que día a día se incrementan los casos en donde las personas se interesan en la protección de sus datos personales y, por ende, exigen a las autoridades la ejecución de las acciones necesarias para salvaguardar este derecho fundamental. En ello radica la importancia de generar información y compartirla en espacios abiertos como lo es el foro que nos convoca el día de hoy, pues es esencial que más personas tengan claro cuáles son sus derechos y cómo pueden ejercerlos de manera fácil y rápida. Ante la situación de emergencia de salud pública derivada de la propagación de la COVID-19, los seres humanos nos enfrentamos a una nueva realidad, en la que, desde el resguardo de la casa u oficina, llevamos a cabo actividades educativas, laborales, comerciales, médicas, incluso sociales, con el apoyo de las herramientas tecnológicas y el Internet. En esta tesitura, el aumento del uso de estas herramientas digitales, como lo son las aplicaciones, plataformas o redes sociales, suponen un reto en materia de privacidad y protección de los datos personales, pues a la par de su uso también aumenta de manera alarmante la vulnerabilidad a la privacidad y a los mismos datos. Por tal motivo, me gustaría en esta ocasión tocar el tema de la seguridad y protección de los datos personales en la era digital, mediante el denominado doxing, actividad que puede conllevar a prácticas como extorsión, robo de identidad o ciberacoso. El doxing es el conjunto de las técnicas destinadas a recopilar la información sobre una persona para divulgarla en Internet sin su consentimiento, con la finalidad de avergonzarla, perjudicarla o hasta poner en peligro su vida o integridad. De igual forma, se considera cuando la información ya se encuentra divulgada y es de dominio público, y por tanto el atacante incita a más personas para que lleven a cabo actos de molestia o ciberacoso en contra de la persona titular de los mismos. Los datos compartidos ilegalmente pueden consistir en direcciones personales, cuentas de correo electrónico, números telefónicos, fotografías o videos vergonzosos, escritos, audios descontextualizados o editados, o información laboral o financiera. Por tanto, este comportamiento representa un problema mayor en virtud de que la información publicada mediante Internet, a diferencia del mundo físico, puede propagarse de una manera veloz, llegando a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos, ocasionando sea difícil o incluso imposible eliminarla de la red y reportar el daño ocasionado. Todas las personas estamos sujetas a ser víctimas del doxing. Sin embargo, las más vulnerables son aquellas con alto perfil o interés público, como lo son las personas públicas, periodistas, artistas, deportistas o algunas actividades de uso de riesgos personales. Hoy en día es común enterarse de noticias en donde informan de divulgación de material fotográfico que exhibe situaciones vergonzosas de personas pertenecientes al medio del espectáculo, por ejemplo, obteniéndolo de manera ilegal. En la mayoría de las ocasiones, la información confidencial es filtrada de las mismas organizaciones a las que se les da la misma información o los datos de manera confiable, y estas no las protegen con responsabilidad o deliberadamente realizan transferencias a terceros con fines económicos o incluso comerciales. Sin embargo, también resulta ser las mismas personas quienes publicamos nuestra información confidencial mediante las redes sociales y otorgamos desinformadamente la autorización a las organizaciones para que hagan mal uso de esta información. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para evitar ser víctimas de la actividad denominada doxing? A continuación señalo brevemente unas propuestas. Proteger las cuentas de redes sociales o plataformas electrónicas con contraseñas de alta seguridad. No es recomendable usar la misma para todas las actividades o cuentas que se tengan. Verificar la configuración de los permisos de las aplicaciones que se utilizan. Analizar profundamente antes de publicar en redes sociales qué es lo que se va a poner ahí. Configurar adecuadamente la seguridad y privacidad de los perfiles. Mantener separadas las cuentas de correo personal y aquellos de índole institucional, cuidar con quién y dónde compartimos nuestro número telefónico, ya que pueden saber incluso la ubicación o ver fotografías de perfil, proteger la privacidad y seguridad durante las interacciones. Seguir estas recomendaciones ayudan a no ser víctima del doxing por parte de los cibernautas que pueden hacer daño. Precisando lo anterior, es importante hacer notar que en la capital del país no existe una normatividad general tendiente a regular la interacción digital o los contenidos que se publican en línea a través de instituciones comerciales, pues la ley que regula la protección de estos datos es respecto a información en posesión de los sujetos obligados de la Ciudad de México, siendo importante destacar
que como se ha mencionado, ya se tiene el marco normativo de la Ley Olimpia y por ámbito sería entonces competencia del ámbito federal, por lo cual también es necesario la colaboración e interacción de la sociedad con el INAI como Instituto Nacional, órgano garante en materia de protección de datos personales. Algunos países se están reforzando sus políticas para proteger los datos personales y algunos gobiernos incluso están imponiendo nuevas directivas para garantizar la protección de los datos. Como por ejemplo, tenemos la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que precisamente el día de hoy, 28 de enero, presentó el Pacto Digital para la Protección de las Personas. El objetivo de este pacto digital es fomentar el compromiso con la privacidad en los modelos de negocio de empresas y organizaciones, compatibilizando el derecho a la protección de datos personales con la innovación, la ética y la competitividad empresarial, así como concientizar a la ciudadanía y en especial a los menores de edad de las consecuencias de difundir contenidos sensibles en el Internet. Se trata de un documento pionero a nivel mundial con el cual la agencia pretende proporcionar a la población una respuesta institucional rápida y eficaz para tener un fuerte impacto sobre la vida privada de las víctimas de este tipo de conductas, especialmente mujeres jóvenes, pero también en otras situaciones menores de edad en general que generan racismo y homofobia. La pandemia no ha terminado y por ello tenemos que enfrentar los nuevos retos que conlleva la implementación de este nuevo estilo de vida, por lo que en nuestro país en un futuro cercano se tiene que considerar la implementación de una regulación más amplia como la es la señalada en la agencia española, como un área de oportunidad para la protección de vida de los datos personales. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bien, pues con esto terminamos las participaciones de nuestros panelistas, unas interesantes reflexiones de cada uno de ustedes. Agradecemos a la asistencia de la diputada Margarita Saldaña. Muchas gracias por compartir sus reflexiones, diputada. La participación, por supuesto, del comisionado presidente del InfoDF, maestro Bonilla. Muchas gracias por sus reflexiones, muy interesantes todas. Por supuesto, tenemos también que agradecer la participación del diputado Carlos Castillo Pérez. Diputado, muchas gracias por haber compartido esas interesantes reflexiones sobre los archivos. También agradecerle a la diputada Aguilar Solache su brillante intervención. Nos da luz para continuar con nuestros trabajos en el Instituto de Investigaciones Legislativas. También, por supuesto, agradecerle a la licenciada Marta Juárez una visión siempre neutral, interesante sobre el tema que nos ocupa. Muchas gracias, maestra. Y, por supuesto, al maestro Julio Fonseca, el titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México. Maestro, una reflexión imprescindible para el trabajo legislativo. Bien, pues les quiero agradecer a nombre del Instituto de Investigaciones Legislativas y de la Unidad de Transparencia, cuyo titular está aquí presente, y también indicarles que se hará una memoria digital, tanto el Instituto de Investigaciones Legislativas como la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, para hacerla difundir en todos los interesados por los canales oficiales. Sin más, pues entonces daremos por concluida el foro. Le pediremos a la diputada Saldaña si fuera tan amable de clausurar el mismo. Gracias. Su micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Pues siendo las 11:20 horas del día 28 de enero de 2021, doy por clausurados los trabajos de este foro sobre transparencia e información que hemos tenido a bien compartir con la ciudadanía, con las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación y desde luego con todas las autoridades de la Ciudad de México en este tema. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Felicidades. Gracias a todos los que nos escuchan. Saludos a todos. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego.